Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Qué bueno que nos acompañan en Todd Kinji, aula virtual gastronómica. Continuamos con nuestro glosario terminológico con la palabra emulsionante. Emulsionante o emulgente es el producto que posibilita la formación y mantenimiento de una emulsión. Previamente ya vimos que es una unión de dos sustancias no miscibles entre sí, para que ésta sea homogénea. Hay emulsionantes que obtenemos de los lípidos y de los derivados de animales y algunos vegetales. También podemos obtenerlos de hidratos de carbono y de algunas proteínas. Los más comunes que podemos encontrar son la lecitina de soya, de girasol o de huevo. Enranciamiento. Es el fenómeno que ocurre cuando se descomponen las moléculas de las grasas, que son cadenas de triglicéridos que se liberan de sus ácidos grasos, y estos son los que oxidan y otorgan el mal olor o sabor a rancio. Surge un compuesto derivado de esta degradación que es llamado acroleína, que sale de esta cadena de triglicéridos bien por exceso de tiempo o por exceso de temperatura. Los principales enemigos de las grasas en este caso son la temperatura, el tiempo, la luz ultravioleta y el agua en cualquiera de sus formas. Espesantes son aquellos agentes o productos que aumentan la viscosidad de un alimento en un estado líquido, que le dan consistencia. A esto se le llama ligar. Por lo tanto, a los elementos espesantes se les conoce también como ligantes o elementos de ligazón. Tenemos, por ejemplo, prótidos o proteínas, almidones o compuestos de grasa y harina. Estabilizantes son compuestos químicos que posibilitan el mantenimiento del estado de un alimento. Ejemplo, nitratos y nitritos, que son sales que se emplean en la elaboración de algunos productos embutidos. Esterilización. Proceso por el cual se destruyen la mayoría de los microorganismos que existen en los alimentos. Existen dos tipos, la esterilización convencional y la UHT o Ultra High Temperature, que también se le conoce como ultrapasteurización. Se le conoce así entonces a la esterilización, que es el proceso de eliminación de toda forma de vida microbiana, incluidas las esporas de algunas plantas u hongos, acondicionando de tal modo que impida la posterior contaminación de nuestro alimento o producto. Letra F. Farsa. Es un relleno que contiene ciertos elementos cortados finamente y sazonados. Puede ser de productos proteínicos, vegetales u hongos, como tocino, carnes, setas, etc. Por lo general, contiene pan molido y sazonadores. El nombre de farsa viene del verbo farcir, que significa rellenar en francés, y se trata de una serie de elementos bien sazonados e integrados que se utilizan de preferencia para rellenar pescados, aves, hortalizas o algunas carnes o viandas. De ahí viene el término farcir o rellenar. Existen dos tipos de farsas: farsas simples y farsas muselina. Farsa simple. Sirven para la elaboración de patés y terrinas, gelatinas. En este género se utiliza tanto por ciento de elemento graso, que podría ser panceta o tocino, carne magra de cerdo y ternera. La carne de haba o caza también le dará el nombre de paté o terrina. Farsa muselina, su base puede ser de ternera, caza, ave, pescado o crustáceos, y su elaboración es procesar la carne, retirar las nervaduras, pasar por un sedazo, triturar, sazonar, colocar sobre hielo y añadir claras de huevos. Esto para hacer una pasta completamente homogénea que después deberá reservarse en el refrigerador o en la nevera. Filetear. Separar u obtener los filetes de pescado
de sus cuerpos. También se le llama así al corte que se realiza en la cebolla. Es un corte contrario al que ya vimos de medio aro o émancé. Es la cebolla fileteada o en corte de pluma o cola de gallo. Filetear también se refiere a cortar finas rebanadas de carne antes de prepararla. Obtener filetes. Fondos de cocina. Son diferentes elementos que se mezclan por una cocción para obtener composiciones y lograr así una confección en nuestros platos de cocina. Es la base líquida de la cocina, cuyos elementos de conformación son elementos nutritivos, elementos aromáticos, elementos de cocción y elementos grasos. Los fondos de cocina son la base para múltiples preparaciones culinarias. Pueden servir para elaborar veloutés, para mojar arroces, para cocinar vegetales en ellos, para pochar, para humectar, para rehidratar una preparación que se ha resecado por su exposición prolongada al calor en un baño María, por ejemplo, y son la base de toda buena cocina. Los fondos de cocina se dividen a su vez en fondos claros, fondos oscuros y fondos neutros. También se dividen, de acuerdo a su contenido nutricional, en fondos nutricionales o fondos meramente aromáticos. Es importante aclarar que los fondos son la base con la cual podremos nosotros confeccionar a partir de ellos caldos o sopas y también consomés una vez que los clarificamos y fortificamos. Elementos nutritivos de los fondos dan sabor y consistencia a determinada preparación con una cantidad de proteína que generalmente se ve representada por huesos o carcasas, espinas y caparazones. Elementos aromáticos complementan el sabor y el aroma del fondo, y estos son la mirepoix, el bouquet garni, el oignon piqué y el sachet d'épices. Se les conoce como elementos aromáticos. Los elementos de cocción son los métodos utilizados para la extracción de sabor en la confección de nuestros fondos. Y los elementos grasos son aquellos que contribuyen a acelerar el proceso de extracción de los elementos aromáticos sápidos de nuestros productos, y entre ellos se encuentran el aceite, la mantequilla, la manteca o la margarina. Son elementos que ayudan a una unificación en la transferencia del calor al que estamos sometiendo nuestros ingredientes. Por eso es importante no excedernos en la cantidad, pero que siempre estén presentes, porque no nada más sirven para la cocción, sino también sirven para la transmisión de los sabores. Fondo blanco o fondo claro. Es una preparación líquida que sirve para hacer otras composiciones más definidas como salsas o consomés. Son, coloquialmente hablando, caldos preparados con huesos y elementos aromáticos vegetales. Puede ser de ave, res, pescado, inclusive cerdo o crustáceos. Fondo oscuro. Son preparaciones líquidas de color oscuro, como su nombre lo menciona, que sirven como base para hacer sopas, cremas, consomés, salsas, y se preparan a partir de huesos y vegetales que son previamente dorados a la plancha o en el horno. Esto les da una coloración que conocemos como pirólisis en el caso de los vegetales y como reacción de Maillard o Maillard en las proteínas. Estos colores que se obtienen se agregan a nuestro líquido de mojamiento y le dan ese color característico deseado. Hasta aquí dejamos por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Saludos.